Amén, gloria sea el nombre del Señor. En esta hermosa tarde le damos gracias al Señor por permitirnos compartir la palabra del Señor una vez más. Le damos la bienvenida a usted, ¿verdad?, que nos sintoniza en esta hermosa tarde. A todos los amigos, amén, que se encuentran en esta transmisión y los que lo van a ver en la grabación que se va a quedar. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Estamos aquí, amén, compartiendo la palabra del Señor. Le vamos a hacer una oración después de que acabemos de leer la palabra del Señor, amén. Así que en esta hermosa hora vamos a leer en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, amén, en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, del versículo 1 al versículo 7, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Vamos a hacer una breve oración pidiendo, amén, que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Señor Jesús, en esta hermosa hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, por este hermoso momento, Señor, que usted nos permite, Dios mío, estar primeramente, Señor, ante su presencia, Dios mío, creyendo, mi Señor, que tú estás, Señor, aquí en este lugar, como estás, Dios mío, allá donde nos escuchan, Señor. Te damos gracias, mi Señor amado, porque tú eres más que bueno, Señor. Le pido, Señor, que usted sea hablando, Dios mío, a nuestros corazones, Señor, que sea usted, Dios mío, hablando al corazón de un amigo, Señor, hablando al corazón de nuestros hermanos, mi Dios, que seas tú, Dios mío, añadiendo bendición a tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa tarde. Vamos a seguir la continuación, amén, de lo que empezamos el jueves pasado. Estamos hablando bajo el tema Cuando Jesús llegó la salvación, amén. Es la segunda parte de este tema, amén, que el Señor nos da en esta hermosa tarde. En la semana pasada hablamos un poco sobre cuando Jesús, amén, visita a Zaqueo en su casa, amén, cuando de igual manera el Señor llama a Mateo, otro publicano, amén, y la palabra del Señor nos enseñó, amén, que el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, amén. Y en esta historia, amén, que vamos a platicar, vamos a meditar, una historia 100% bíblica, amén. La palabra del Señor en esta hermosa tarde dice que había un hombre en ese versículo, en ese capítulo 15, amén, en su versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor y nos enseña una historia de una parábola, y esa parábola se llama el Hijo Pródigo. Dice la palabra del Señor, amén, hablando de este joven, era un joven, amén. Este joven, ¿verdad?, tenía otro hermano mayor. Y dice la palabra del Señor en esta historia que un hombre tenía 2 hijos. El menor, amén, dice la palabra que él le pide a su padre, amén, estando en vida, le pide su herencia. Este joven no esperó a que su padre falleciera para que se pudieran, amén, repartir los bienes, sino que este joven, estando en vida, el padre le pide su herencia.
Y dice la palabra, amén, que el padre le dio, lo repartió esa herencia. Y dice la palabra del Señor, amén, que este joven dice que algunos días después tomó todo lo que él tenía. Tomó lo que su padre le había dado, amén. Y dice la palabra que se fue a una provincia, pero muy distante de donde él estaba. Tal vez para olvidarse de su papá, olvidarse de su trabajo, olvidarse de su hermano, amén. Y este hombre, dice la palabra del Señor, que se fue a otra provincia. Y dice la palabra que empezó a malgastar todo su dinero. Este hombre empezó a malgastar todo su dinero, todo lo que tenía. Y dice la palabra del Señor, amén, que lo gastó en rameras, lo gastó en vino, lo gastó en comida, lo gastó en muchas cosas. Pero dice la palabra del Señor, amén, que en esos días, dice la palabra del Señor, que cuando él acabó de malgastar su dinero, dice la palabra que hubo hambre en aquella tierra. Hubo hambre en aquella tierra y dice la palabra del Señor que le empezó a faltar todo lo que él estaba acostumbrado. Él posiblemente estaba acostumbrado, amén, a comer un manjar, porque el papá pues era rico. Él tenía criados. Entonces la herencia que le dio al hijo menor, pues le dio una buena herencia, le dio un buen dinero. Y este hombre, al malgastarlo todo, dice que cuando vino esa hambre a aquella provincia, pues este hombre le empezó a faltar de todo. Le empezó a faltar la comida, le empezó a faltar la ropa y le empezó a faltar los amigos. Entonces dice la palabra del Señor que este hombre, ¿verdad? Pues teniendo hambre, pidió trabajo a un ciudadano de donde él estaba. Dice la palabra que este ciudadano, amén, le da trabajo en apacentando cerdos. Él se dedicaba a cuidar a los cerdos, a darles de comer a los cerdos. Él tenía tanta hambre que él deseaba aún comer de la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Entonces dice la palabra del Señor que él vuelve en sí. Y él vuelve en sí y dice, pero pues en la casa de mi padre hay mucha comida. ¿Cuántos jornaleros, cuántos trabajadores de mi padre hay? Y yo aquí me falta la comida, le faltaba el vestido, le faltaba todo lo que un hijo de casa puede tener. Y dice la palabra del Señor que él volviendo en sí, pues él se dio cuenta de su error, de que estaba mal, de que la actitud que él había tomado al pedirle, amén, la herencia a su papá, pues él se dio cuenta de que estaba mal. Pero si nos damos cuenta, él vino al error de pedirle la herencia a su papá, pero también nos damos cuenta, amén, de que cuando él volvió en sí, no volvió en sí por su propia cuenta, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo, amén, es la que nos redarguye y la que nos hace darnos cuenta de nuestro pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de ese pecado. Amén. Entonces dice la palabra que cuando vuelve él en sí, él hace un pensamiento, amén, él lo declara y dice, pues me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este hombre, amén, pues no agarra sus cosas porque pues no tenía nada. Pero este hombre, amén, a como pudo llegó a esa ciudad a donde él era originario. Dice la palabra del Señor, amén, que este hombre llegó y aún no llegaba a su casa cuando el padre, amén, a la distancia lo ve.
Dice la palabra del Señor, amén, que este hombre corre, el papá corre. Y dice la palabra del Señor que cuando lo vio, dice la palabra del Señor que lo besó, lo abrazó, amén. Y dice la palabra del Señor que enseguida le dice a los siervos, amén, que le trajeran el mejor vestido. ¿Sabe que me llama la atención de que en el tiempo que el hijo se fue de casa, el padre estuvo haciendo, amén, un vestido para su hijo? Porque cuando él les dice, saquen el mejor vestido, los siervos ya sabían cuál era el mejor vestido. ¿Qué vestido era al que el padre de familia se estaba refiriendo? Entonces, la palabra del Señor nos enseña, amén, que le pusieron el vestido. Y no solamente el vestido, sino que también le pusieron el anillo y también le pusieron las sandalias. Amén. Dice la palabra del Señor, amén, en esta hermosa palabra en la que el Señor nos comparte en esta hora. Sabe que el anillo, amén, puede representar o representa al Espíritu Santo. Porque cuando nosotros, amén, venimos a los caminos del Señor y nos arrepentimos de nuestro pecado, dice la palabra del Señor que cuando haya arrepentimiento en nuestro corazón y nosotros aceptamos al Señor, automáticamente viene el Espíritu Santo y dice la palabra que el Señor nos sella con su Espíritu Santo. El vestido, ¿verdad?, puede significar, puede representar la justicia de Dios. ¿Por medio de qué? Del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo para perdonarnos y asimismo ser justificados. Amén. Y las sandalias, amén, pueden representar, gloria sea el nombre del Señor. Yo creo que usted y yo sabemos, amén, en este tiempo, cuando nosotros nos ponemos un par de zapatos, cuando nos ponemos unas sandalias, yo creo que lo más normal es para que no pisemos la suciedad, para que no lastimemos, amén, nuestros pies. Y entonces las sandalias, los zapatos en este tiempo, amén, si lo podemos llamar así, pues hacen una separación, amén, entre nuestro cuerpo y el pecado o la sociedad, amén. Entonces es lo que separa, amén, nuestra salvación de todo lo que hay allá afuera. De todo lo que hay allá afuera. Porque en el mundo, amén, vemos pecado y eso es lo que el Señor, cuando nos da la salvación, nos separa automáticamente para Él. Amén. El Señor nos separa automáticamente para ser exclusivamente de Dios, exclusivamente del Padre. En esta historia vemos que el padre de este joven representa al Señor. Ese joven que se alejó del Señor, amén, representa aquel, amén, que un día, ¿verdad?, pues conoció del Señor y tomó una decisión propia. Ese joven tomó la decisión de irse solo de casa. ¿Por qué? Porque nadie lo corrió. El padre no lo corrió, sino que él mismo tomó esa misma decisión de irse de casa. ¿Para qué? Para disfrutar de los placeres de esta vida. ¿Por qué? Porque el mundo siempre va a querer ser nuestro amigo. Amén. Y en la semana pasada hablábamos un poco, amén, de que el enemigo siempre va a poner un pecado, amén, en el cual nosotros pongamos esa atención, amén, para que nos podamos distraer espiritualmente y alejarnos del propósito de Dios. Entonces, en esta hermosa hora, amén, yo creo que el Señor nos habla a los amigos a lo mejor que no han conocido del Señor, pero el Señor está dispuesto a recibirlos tal y cual es. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, que Él ve la necesidad del corazón, amén. Y el Señor está dispuesto ahí,
Gloria sea el nombre del Señor, a darles una vida nueva, a ponerles un vestido, amén, gloria sea el nombre del Señor, blanco, a sellarlos con su Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor está dispuesto. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, amén, en Efesios 1:13. Dice la palabra, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso dice la palabra de nuestro Dios, amén, que nosotros los hijos de Dios fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, que es la promesa, amén. La promesa de que nosotros somos de Dios, de que nosotros somos hijos de Dios. En esta hermosa hora, amén, quiero compartir una historia, amén, que escuché y me llamó la atención. Y es una historia, amén, que me ponía a pensar y hoy estuve meditando en esa historia, estuve pensando y dije, lo voy a compartir el día de hoy. Habla la historia de un joven, amén. En ese joven, hablando desde pequeñito, fue un niño que fue crecido en la iglesia, que él decía sus textos bíblicos, amén, que él le cantaba al Señor. Y este niño fue creciendo, pero su papá, amén, pues era un hombre que se dedicaba a trabajar para que a su familia no le faltara nada. Entonces cayó el peso en su esposa, hablando espiritualmente. Su esposa era la que se hacía cargo de cuidar a sus hijos espiritualmente, de llevarlos a la iglesia, de hacerse cargo para que se aprendieran sus textos, para que se aprendieran las alabanzas. Y este jovencito, amén, fue creciendo y con el tiempo conoció a un amigo, si se puede decir amigo, conoció a otro joven. Pero este joven, amén, le gustaba las cosas ocultas, le gustaba pues los misterios ocultos. Y este jovencito, amén, pues le fue llamando la atención esas cosas y este joven, ¿verdad? Pues empezaba a escuchar música de rock y este joven, ¿verdad? Pues se fue involucrando y llegó a ser un jovencito pero muy rebelde, que lo tuvieron que llevar a una escuela cristiana supuestamente, pero en esa escuela cristiana pues él se puso mucho más rebelde. Y este jovencito, amén, pues se fue apartando del Señor más y más y más, hasta que con el tiempo él le había llamado desde niño, le había llamado la atención la música. Este niño sabía tocar guitarra, sabía cantar. Entonces, cuando a él en su juventud se le da esa oportunidad con esos amigos que él había conocido, ¿verdad?, en la calle, este joven hace su grupo de rock and roll. Y este joven empieza a viajar por diferentes lugares, apartándose totalmente del Señor. Este joven había pactado con el enemigo, le había dado su alma. Un jovencito que había crecido en la iglesia, que sabía palabra del Señor, que sabía qué era estar en un servicio. Amén. Este jovencito se olvidó del Señor completamente. Le dio dolores de cabeza a su mamá, le dio dolores de cabeza a su papá y se olvidó del Dios de su niñez. Este joven un día, estando, dice la historia, ¿verdad?, estando él en una gira en un país por ahí, dice que cuando él estaba, después de que acabó de un concierto, él fue a una tienda para ver algunos instrumentos que ellos pues necesitaban supuestamente. Entonces
uno de los empleados de ese lugar le dice: yo tengo lo que tú necesitas, pero no está aquí, está en otro lugar. Si quieres, yo te llevo. Estos jóvenes aceptan automáticamente la invitación de ese empleado y los lleva a un lugar. Los lleva a ese lugar, pero ellos, al ver que estaban caminando muy lejos, ellos como que sienten ese temor y ven algo como sospechoso en esa persona. Cuando ellos voltean, supuestamente para regresarse, había más personas que ya los tenían como acorralados para que no se fueran, porque era un secuestro para ellos, porque supuestamente pues ellos ganaban mucho dinero, ellos ya eran famosos. Entonces ellos, ¿verdad? Pues en su temor, pues los secuestraron. Y ahí, ¿verdad? Él en su historia, él dice que es 100% real. No sé decirle 100% real, pero pues él da testimonio de que esa es su historia y ese es su testimonio. Entonces, él dice que cuando estaban en ese momento, amén, uno de ellos, de los que lo habían secuestrado, ¿verdad? Pues le puso una pistola en su cabeza y le preguntó por primera vez a este jovencito, amén, que había crecido en el evangelio, le preguntó: ¿tú crees en Dios? Y él se quedó callado. Volvió a preguntarle la segunda vez y le dijo: ¿tú crees en Dios? Y él volvió a callarse. Él no hablaba. Pero en la tercera vez le volvió a preguntar y le dijo: ¿tú crees en Dios? Un hombre completamente malo, amén, que lo habían secuestrado. Y le dijo: ¿tú crees en Dios? Y este hombre, amén, este jovencito que había crecido en el evangelio, le dijo: sí, sí creo. Él ya le había dado su alma al enemigo. Acuérdense de que él había estado en una banda, había tenido una banda de rock and roll. Y este joven le dice que sí cree en Dios. Por lo cual el secuestrador le dice: si tú me hubieras dicho que no creías en Dios, yo te hubiera matado. En ese momento, dice él que llegó la policía, se fue automáticamente para su país y le pidió perdón a su mamá. Su mamá, como el amor de todo padre, yo creo que es tan grande por un hijo que no se puede describir el amor de Dios hacia nosotros como hijos, y no se puede describir el amor que nosotros como padres sentimos hacia nuestros niños. Entonces este joven se fue allá con su mamá y les pidió perdón, porque este joven había escrito una canción a su mamá diciéndole que lo dejara en paz, que él ya no quería saber nada del evangelio, no quería saber nada de Dios. Pero este joven a tiempo se dio cuenta de que él había malgastado muchos años de su juventud. Pero ahora este joven, amén, se dedica a llevar el mensaje de salvación a todos los jóvenes que no conocen del Señor y a todos los jóvenes que están apartados del Señor. Si vemos en esta historia, amén, sus padres lo recibieron gozoso, lo recibieron alegre, porque había llegado con vida, porque no lo mataron en el momento en que a él supuestamente le iban a quitar la vida. Si vemos la palabra del Señor y la comparamos con el hijo pródigo, la palabra del Señor nos dice que el padre, amén, el padre no le importó si su hijo iba descalzo, no le importó la ropa que él llevaba toda malgastada, toda sucia, con el olor de los cerdos que él había cuidado. Amén.
Y al padre de este joven, del hijo pródigo, amén, a ese padre no le importó cómo llegó su hijo, sino que él al contrario no le dijo, oh no, espérate que te bañen, espérate que yo no te puedo abrazar así. El padre primero lo abrazó y lo besó y después le dijo a sus criados que le pusieran, amén, un vestido. Vemos el amor, amén. Yo creo que todos entendemos que el Padre representa a nuestro Dios, representa a nuestro Padre Celestial, amén, que Él está dispuesto ahí a recibirnos tal y como somos o tal y como llegamos al Señor. Claro que cuando nosotros llegamos al Señor, como el Señor nos limpia, amén, con su sangre preciosa, gloria sea el nombre del Señor. El Señor nos sella, nos pone ropas nuevas, pero en esas ropas nuevas nos tenemos que mantener. Por eso es necesario, amén, la santidad en medio del pueblo del Señor y en nosotros, amén, en nosotros como pueblo del Señor es importante la santidad. Mantenernos, amén, alejados del pecado, alejados, amén, gloria sea el nombre del Señor, alejados del mundo. ¿Para qué? Para que cuando el Señor nos halle, amén, nos halle bien y nos halle dignos de que nosotros nos podamos ir con nuestro Dios. Gloria sea el nombre del Señor. En la parábola anterior, amén, la del jueves pasado, vimos que el Señor vino, amén. Los fariseos lo criticaban y le decían que Él comía, amén, con los pecadores, se sentaba con ellos y comía. Y por eso lo señalaban aún al maestro. Pero el Señor, amén, dice la palabra que Él les dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y que Él había venido a los enfermos. Gloria sea el nombre del Señor y a los que necesitaban médico. ¿Por qué? Porque los sanos no necesitaban médico. Prácticamente los que no se sentían pecadores, pues ellos no necesitaban de nuestro Señor. Pero en esta palabra, amén, dice la palabra del Señor que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que si hubiese, amén, algún amigo que no conoce del Señor, gloria sea el nombre del Señor, el Señor está más que dispuesto a regalarte la salvación. Dice la palabra del Señor que la salvación viene por fe. Y esa salvación, amén, gloria sea el nombre del Señor, el Señor te la quiere dar. Y hoy está gratis para todo aquel que quiera. No, la salvación no tiene precio, no es por obras, amén. No es que nosotros digamos en la religión tradicional, amén, se cree que la salvación es por obras. Por eso a veces vemos, amén, que van haciendo procesiones, amén, para llegar a tal lugar, o van de rodillas, amén, o van lastimando su cuerpo con algún objeto. ¿Por qué? Porque a veces se cree o ellos piensan, amén, o en nuestra mente, amén, cuando nosotros pensábamos así, pensábamos que cuando nosotros hacíamos esas cosas, amén, cuando nosotros llegábamos de rodillas, que cuando nosotros prendíamos tal vez una vela, amén, cuando nosotros, amén, pensábamos, gloria sea el nombre del Señor, que hacíamos esas cosas, pensábamos que de esa manera venía la salvación. Pero cuando la venda de nuestros ojos fue quitada, entonces ahí, amén, el Señor nos enseñó y vemos a la luz de la palabra de que la salvación viene por fe, que no es por obras, amén, como tradicionalmente se ve en el mundo. Y le damos gracias al Señor, amén, por esta hermosa palabra. Traté de ser algo breve, amén, para traer esta enseñanza, gloria sea el nombre del Señor. Y si hubiese algún amigo, amén, si hubiese algún amigo
que quisiera, ¿verdad?, entregarle su vida al Señor, el Señor está dispuesto a darte la vida eterna. El Señor está dispuesto a entregarte esa salvación, que dice la palabra del Señor que la salvación vino cuando el Hijo del Hombre vino a este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él se ofreció, amén, en ese sacrificio puro, limpio y perfecto, amén, para que no solamente pudiera salvar al pueblo de Israel, sino que ahí entrábamos todo el mundo, entrábamos los gentiles, las naciones gentiles, que no estábamos, supuestamente, ¿verdad?, que no estábamos en el plan del pueblo de Israel, pero en el plan de Dios sí estábamos. Viene a mi mente, amén, una palabra donde habla de la fe de la mujer cananea. Dice la palabra del Señor que esta mujer, amén, le gritaba al Señor y le decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la palabra que esta mujer tenía una hija con un espíritu que la atormentaba. Pero dice la palabra del Señor que Jesús le dice que él había sido enviado a las ovejas de Israel. Entonces, nuestro Señor le dice que no estaba bien darle el pan a los perrillos. Y dice la palabra que esta mujer le dice: pero acuérdate que por lo menos los perrillos, amén, esperan esas migajas que se les cae de la mesa. Y dice la palabra del Señor que el Señor fue movido a misericordia. Y dice la palabra del Señor que esa joven, amén, la hija de esta mujer, fue libre. Para que veamos que la misericordia de Dios es para todos. La misericordia de Dios es para todo aquel que quiera. A veces nosotros como hombres, ¿verdad?, pues nosotros no queremos. Porque a veces pensamos equivocadamente, ¿verdad?, y decimos que la salvación, o cuando se nos habla de la salvación, pues a veces como que se nos hace un poco raro. ¿Por qué? Porque nosotros, amén, los que no conocíamos del Señor, pues como no crecimos con esa idea y no crecimos, amén, escuchando la palabra salvación, pues a veces pensamos que solamente es para unos y no para todos. Entonces el Señor en esta hermosa hora, amén, nos ofrece la salvación gratuitamente. La salvación no cuesta nada. Ya todo lo demás espiritualmente, pues nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo, amén. Pero la salvación viene por fe. La salvación viene para todo aquel que crea, que quiera creer. Así que si hubiese en esta hora algún amigo, alguna amiga que quiere entregarle su vida al Señor, pues en esta hora, amén, vamos a estar orando por esas vidas que se han, ¿verdad?, también alejado del Señor, gloria sea el nombre del Señor, y quieran reconciliarse con el Señor. El Señor está dispuesto a tomarlos, el Señor está dispuesto a dar una segunda oportunidad para todo aquel que cree y para todo aquel que quiera. Así que si hubiese algún amigo, amén, vamos a estar orando, amén, por esos amigos. Gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa hora. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Si usted tiene alguna petición, amén, vamos a estar orando por esas peticiones. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Yo tengo una petición de oración, amén, y en esta hermosa hora vamos a estar orando por Adrián. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar orando por Adrián, que está muy grave, amén. Adrián está muy grave de salud, está muy quebrantado, y vamos a estar orando